Hoy pues no nos queremos centrar en sí en el infierno, pero vamos a hablar de el demonio, también conocido como Satanás o Lucifer, y también de sus grandes legiones de perdición, porque pues ellos son los entes propagadores de tentación y pecado, y pues en últimas eso lleva a la ruina de las almas y el objetivo de eso pues es llevarnos al infierno. No es un tema tan para nada agradable y de hecho es un tema que al común de la gente no le gusta tocar, no le gusta hablar o estudiar o tan siquiera reconocer su existencia. Muchos de nuestros sacerdotes e incluso miembros de la jerarquía de la iglesia quieren pensar y desafortunadamente hacen creer a otros, que el demonio no es un ser real, que es algo más parecido como a una imagen o a un mito, o en sentido figurado del mal o algo así. Esto es un daño espiritual muy grande para nuestras almas, pues no se nos advierte claramente de la total realidad sobre la existencia de este ser que un día se reveló a Dios y que desde entonces fue desterrado del cielo. Y lo único que desea para los humanos, quienes fuimos su causa principal de destierro del cielo, es que nosotros jamás lleguemos a este maravilloso y prometido lugar. Él trabaja de día y noche, con sus grandes legiones diabólicas, y su único fin es la condenación de todas las almas. No descansa. Primero que todo, no tiene cuerpo material y por lo tanto no requiere de descanso. Y segundo, no pierde segundo alguno para presentar tentaciones y lograr momentos de acercamiento a sus víctimas. Sí, Satanás es un ser muy astuto, con uno de los intelectos más grandes en el grupo de todos los ángeles. Acordémonos, él fue el ángel más importante, más grande del cielo, antes de que pues San Miguel tomara ese lugar al vencerlo por haberse revelado. Sin embargo, es importante dejar muy claro que sus capacidades jamás se igualarán a la inteligencia o al poder infinito de Dios. Pues es importante saber que, por ejemplo, cuando algunas personas dicen o ponen al demonio como la contraparte de Dios, se están equivocando garrafalmente, no es así. La contraparte del demonio no es Dios nunca, la contraparte del demonio es San Miguel Arcángel. Dios jamás nunca tendrá una contraparte, ninguna comparación pues con ningún ser creado. Satanás, como decíamos, es un ser con excelente conocimiento del mundo material y de todos los humanos. Es experto en convencer, como sea, en engañar, y es por eso que su labor es constante, no descansa, pero pues a la vez tristemente también es muy fácil, es una labor relativamente fácil para él, porque nuestra naturaleza humana, más específicamente nuestro cuerpo material, hace que estos intentos por corrompernos le sean muy exitosos en la mayoría de los casos. Cuando estos intentos de corrompernos por medio del pecado no le son tan fácil como de costumbre, pues recurre a la mentira y al engaño, ya que a él es el príncipe de estas artes, disfraza inteligentemente el mal como cosas buenas o cosas que todo el mundo hace, por placer o satisfacción, sin hacerle mal a nadie, supuestamente. Acá en la tierra Satanás siempre disfraza sus planes y sus obras de tal forma que son para nosotros muy atractivos y sobre todo que nos hacen sentir bien. Satanás nos pone como el centro de nuestras propias vidas. Nos hace creer que somos las personas más importantes para nosotros mismos, que no necesitamos hacer sacrificios por otros y que lo fundamental es ser felices a toda costa. Un ejemplo claro es la actividad sexual antes del matrimonio católico con la fornicación o con una pareja que Dios ha bendecido para ti con el adulterio o con beneplácito individual con la masturbación o el uso de la pornografía. Todos estos son pecados mortales, pero hoy en día Satanás trabaja muy eficazmente de forma grupal también y presenta grupos enteros de personas y sociedades enteras con ideologías que corrompen miles de almas a la vez y las muestran como beneficiosas para el grupo. Por ejemplo, el aborto lo presenta entusiásticamente como derechos reproductivos de la mujer, o ideologías de género presentándolos como la expresión
de los individuos y el derecho a escoger su género u orientación sexual, olvidándose del claro plan de Dios al crearlos. Sí, es una labor muy constante la que Satanás y sus legiones de demonios hace. Como seres extremadamente astutos, son expertos, como decía Fer, en el engaño individual, pero también en el engaño colectivo. Lo más horroroso es que tienen mucho control sobre la humanidad de manera indirecta. Ellos se ayudan en el ámbito material también, con otras cosas pues ya mucho más visibles, que son la infestación y la posesión. Estas son dos de las más poderosas herramientas tangibles pues que podemos ver aquí en la tierra. Decíamos pues que las tentaciones, el trabajo mental en la humanidad con los pecados individuales o colectivos es muy sagaz, pero puede ser como imperceptible al ojo humano, ¿verdad? No lo vemos, alguien está pecando, un grupo se está convenciendo que lo que están haciendo está bien, que están marchando pues por el aborto, todas esas cosas, como que no lo vemos, que en sí es Satanás, no da miedo. Pero estas dos cosas materiales, que son la infestación y la posesión, si ya son expresiones materiales, son tangibles, son visibles de su gran influencia. Estos son temas muy complicados de tratar y se necesita muchísimo conocimiento que pues aún nosotros no tenemos, a decir verdad, ni llegaremos nunca a tener, ¿no? Si estudiáramos esto 24 horas al día por años. Pero pues no quiere decir que no sean temas que debemos invertir tiempo o de dialogar, porque pues es importante. Hoy queremos compartir unas cositas que hemos aprendido sobre estos temas, para aprender un poco más del enemigo. Es como en la parte militar, ninguna batalla se puede ganar, mucho menos una guerra, si no se conoce al opositor, o si se entran en la lucha, en la pelea, con una venda en los ojos, o con las manos amarradas, o con ningún arma de defensa. Yo les hablaré un poquito ahora de la infestación. La infestación es una manifestación preternatural del demonio. Es un objeto o lugar que, aunque no siempre su fin es totalmente palpable, es muy potente y la mayoría de los humanos la ignoramos o los tratamos como un juego. Bueno, tú dijiste preternatural. Bueno, hay tres clases de cosas, ¿no? La natural, la preternatural y la sobrenatural. Entonces la natural pues son cosas que con los 5 sentidos se pueden captar. O nosotros, nuestras acciones son naturales. Sí. Hablar, reír, comer, todo eso es natural. Y se ajustan a la lógica. Sí. Las prenaturals, Preternaturals, que son, ¿qué dirías tú? son como cosas más allá de las naturales, son cosas que de pronto a veces uno no se explica por qué están pasando, como que hay otra influencia, como entonces ya nos ponemos a pensar y en sí son acciones como angélicas que podemos ver en este mundo. Entonces cuando por ejemplo algunas personas dicen, ay, yo sentí como la presencia de un ángel que vino y me ayudó, y esos son preternatural, pueden ser muy buenas, pero También pueden ser muy también malas. pueden ser muy malas, Diabólicas. Diabólicas. Entonces las cosas diabólicas, como la que Fer está explicando ahorita de la infestación, es preternatural. Y la otra es la sobrenatural o supernatural. Y eso es solamente son acciones de Dios. para Dios. La acción del Espíritu Santo es sobrenatural. O supernatural. Cuando, por ejemplo, vamos a una misa de sanación, nos imponen las manos y el Espíritu Santo entra en nosotros y nos desmayamos o nos caemos hacia atrás. Eso es sobrenatural. Eso no viene ningún ángel, no viene el sacerdote, viene del Espíritu Santo. Ya son cosas sobrenaturales o supernaturales. Por ejemplo, la imagen de la Virgen María grabada en la tilma de San Juan Diego. Eso es sobrenatural. Se ponen a examinar esas pinturas, esos colores, y no existen en este mundo. Son colores sobrenaturales. Fueron creados, impregnados ahí por Dios, por el pincel de Dios. Qué pena, te interrumpí, pero continúa. La infestación ocurre a diario siempre y cuando nosotros demos permiso al demonio o a los demonios de hacerla. La infestación es algo tan simple como colgarnos un artefacto demoníaco en el cuello.
El problema es que el 99% de las veces las personas no sabemos que eso es lo que estamos haciendo. Muchos se cuelgan una calavera de adorno cuando en realidad le están rindiendo culto a la muerte y a espíritus malignos. Parece exageración estas cosas, pero nos estamos exponiendo, pero no lo son. De hecho, son el primer paso a situaciones mucho más fuertes y comprometedoras como lo son las posesiones. Las posesiones no suceden sin antes haberse experimentado una o más formas de infestación. La infestación puede suceder con o sin conocimiento de la persona que está siendo engañada por los demonios. La infestación puede suceder con total conocimiento o conocimiento parcial de lo que se está probando. Por ejemplo, el caso particular de la tabla Ouija. Muchos lo han hecho o quizás algunos de nosotros en este grupo lo hemos, entre comillas, jugado, con intención de curiosidad o diversión, cuando en realidad, aún sabiéndolo, estamos invocando entidades no materiales. En la mayoría de los casos el demonio o demonios a cargo de la infestación no presentan la actividad con claridad, pues su finalidad es obtener nuestro permiso incluso si es a punta de engaños, y se nos dice que las entidades a quienes estamos invocando son espíritus de luz o espíritus buenos. Cualquier cosa que no venga de Dios viene del demonio. Sí, es así de simple. Entonces, al entender esto con claridad, es mucho más fácil distinguir que cualquier objeto que no ayude a la salvación de nuestras almas y que no pueda llegar a ser bendecido es un objeto que puede tener infestación demoníaca. Sí, por ejemplo, ahí te interrumpo, qué pena, las medallitas que nos colgamos de la Virgen, otras esas cosas que podemos llevar a un sacerdote y el sacerdote las bendice. Son muy lindas, son recuerdos de amor de la Virgen, son objetos de protección contra el demonio, pero no son amuletos. Por ejemplo, si llevamos una calavera y le decimos a un sacerdote, ay, padre, me bendice esta calavera o esta, obviamente el sacerdote te va a decir que no. Entonces, esos son objetos de infestación. Sí, como por ejemplo las patas de conejo, los tréboles de 4 hojas, símbolos de blanco y negro del bien y del mal, piedras y cuarzos de la nueva era, con supuestas energías, etc. Todas son potencialmente cosas materiales de infestación y lo serán con el 100% de certeza si las usamos con un fin preternatural. Existen otras cosas que están intrínsecamente infestadas. Ejemplos claros son la pornografía. Úsese como se use, eso sí ya es intrínsecamente, ahí ya viene la infestación. Entonces la pornografía, revistas o películas, la santería, o sea, el curanderas, el tarot, la Santa Muerte, el yoga, el reiki, los anticonceptivos, sustancias de intoxicación como el alcohol y la droga, pues desinhiben y afectan las dos cosas que nos hacen semejante a Dios, el intelecto y la voluntad. Bueno, entonces, por ejemplo, ahorita en la época de diciembre la gente dice, vamos a tomar para sentirse más alegres, para sentirse más contentos. Y lo que están haciendo, aunque no se emborrachen completamente, sino como dicen, apenas entonadito. Ese apenas entonadito está tentando con, con, con el intelecto y con la voluntad. Cuando la persona pierde la voluntad, empieza a hacer cosas que... Sí, como ridículas de animales o de... Pierde la voluntad y empiezan pierde... a burlar de otros, empiezan a vomitarse, empiezan... o sea, mucha gente lo toma como algo gracioso, como algo chistoso y la verdad es que se están burlando de Dios. Nos estamos apartando de la imagen de Dios, porque dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. No es el cuerpo el que fue creado a imagen y semejanza de Dios, sino esas dos cosas. Entonces, cuando la persona toma drogas o toma alcohol, lo que quiere es alejarse de la realidad, quiere
dar rienda suelta a sus deseos, quiere dar rienda suelta a su cuerpo. A su cuerpo y está abriendo la puerta para que el demonio venga y... Sí, está más vulnerable, está más fácil, más maleable. Por ejemplo, este tema de la intoxicación corporal por drogas o alcohol, San Pedro nos lo explica en su primera carta, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo ronda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, ya eso fue la infestación, que Ferchito la explicó muy bien, muy chévere. Ahora yo les hablaré brevemente de la posesión y de lo que esto implica. Como decía Ferchito, pues no existen posesiones, no suceden sin antes haber existido una o más infestaciones. Generalmente los poseídos dicen, ay, es que yo cuando era más joven hice la tabla Ouija, o qué sé yo, la gente que tiene la Santa Muerte, los amuletos, esos son mucho más expuestos a que el demonio los posea ya a ellos. Porque para las posesiones se necesita como haber abierto una puerta ya de manera muy clara y muy concisa. Bien sea de forma ingenua o mal informados, porque la gente está mal informada, pero sucede. Existen 3 tipos de posesión, los llaman de diferentes formas, pero las que hemos encontrado, los nombres pues que hemos encontrado son la posesión leve, la posesión regular, o que puede ser moderada, y la posesión perfecta. Todos estos 3 tipos son muy problemáticos para el alma de la persona, porque pues eventualmente si la persona muere en este estado, le será mucho más difícil obtener la oportunidad de la salvación a través del purgatorio. Si la posesión es perfecta y muere en este estado de posesión perfecta, por supuesto que pues su alma será atrapada inmediatamente por el demonio, los demonios que lo poseían de una manera rápida, y su juicio será pues el infierno. No quiere decir pues que una persona que haya sido poseída y por la acción misericordiosa de Dios y la ayuda de la familia, de los demás, de todo, no pueda llegar a salvarse. Por supuesto que sí, Dios ama infinitamente y perdona hasta aquellos que le han entregado sus vidas, por decirlo así, lo han firmado pacto con Satanás o con otros demonios, pero de corazón se arrepienten, salen de eso y se arrepienten por amor absoluto y total a Dios. Hay muchos testimonios en el internet, los pueden buscar, ex satánicos convertidos al catolicismo, y pues son muy lindos de leerlos. Son muy fuertes, pero son muy lindos. Lo otro es que si el poseído ya entró en un proceso de purificación, porque no es inmediatamente que usted está poseído, vamos a hacerle un exorcismo, no, ellos tienen que entrar en un proceso de purificación, empezar a ir poquito a poco a las misas, a rezar, que las personas vengan y recen en su casa. De pronto él, antes de ser exorcizado, muere. Lo más seguro es que su purificación continúe en el purgatorio, porque el demonio o los demonios que los poseían su cuerpo, pero no su alma. Él quería deshacerse de ellos. En muchas oportunidades es así. El libro Ciudad Mística de Dios, que lo escribe Sor María Jesús de Agreda, a petición de la Santísima Virgen María, cuenta muchas partes como María, por ejemplo, en el caso de la última cena, dice que Jesús no quiso excluir a Judas Iscariote de la última cena, ni de otros misterios que allí sucedieron esa noche, hasta que él mismo se excluyó por su mala voluntad, por sus acciones. Pero Jesús, como Judas era su hijo, entonces él como divino maestro siempre le trató como un discípulo, siempre le trató como un apóstol, como un ministro, y guardó su honra. Eso Jesús hace con todo el mundo, incluso con los que están poseídos. Bueno, él está en el infierno, pero no porque Jesús hubiera querido condenarlo, no, sino por su misma acción, ¿no? Él dudó de la misericordia de Dios. Bueno, eso ya es otro tema. En la posesión leve, sí existe posesión demoníaca, la persona es histérica, la persona es grosera, la persona es de todo, pero si tiene la oportunidad de ir a misa, o que un sacerdote le imponga las manos, o que oren por ella, en esos momentos la persona siente paz. O sea, el demonio todavía no tiene control sobre ella. Esa es la primera posesión. En la segunda posesión, la posesión regular,
El energúmeno, le dicen energúmeno porque es la persona poseída, exhibe muchas señales, pero en especial 4 que la iglesia, los exorcistas han reconocido. La número 1 es que muestra fastidio y aberración por las cosas bendecidas. Esto no sucedía con la posesión leve, en la posesión leve las cosas benditas como que les traen un poquito de paz. En este no, es una aberración y un fastidio horrible por las cosas bendecidas. El agua bendita, las cruces, los rosarios, todo eso los odian, los detestan. Número 2, hablan en lenguas desconocidas que nunca han estudiado. O sea, no pueden decir, sí, es que él estudió esa lengua. Y no tienen ni idea de eso, pero hablan lenguas desconocidas. Número 3, tienen conocimiento oculto de cosas que no tendrían por qué saber de las personas que están, por ejemplo, ahí en ese momento en el exorcismo o lo que sea. Ellos saben cosas ocultas de esas personas. Y número 4, poseen una fuerza y una elasticidad muy grande que no va en proporción ni en relación con su edad o con el tamaño de su cuerpo, sus músculos. Bueno, el caso es que instruidos por el demonio, ellos intentan herirse a sí mismos o herirse a los demás, pero por muchos momentos los poseídos experimentan cierta lucidez y en la mayoría de las instancias, cuando están así tranquilos y lúcidos, ellos quieren dejar de ser atormentados por los demonios. Sin embargo, no es posible que esta posesión termine a menos de que exista un exorcismo con un sacerdote y con un equipo de personas que apoyen a ese sacerdote en el exorcismo. Estos exorcismos a veces se complican mucho. Se demoran muchísimas horas. El libro que leíamos con Ferchito hablaba de 6, 8 horas en un exorcismo. Y muchos ni siquiera llegan a ser efectivos porque los demonios son, bueno, por varias razones. Los demonios son demasiado potentes o algunos de los que están ahí presentes no tienen la suficiente fe, o algunos de los que están ahí, por ejemplo, sosteniendo al energúmeno o sosteniéndole la Biblia al padre o lo que sea, se encuentra en estado de pecado. Por ejemplo, no se confesó antes de entrar al exorcismo, o por muchas otras razones pues de carencia de gracia santificadora. Todos los presentes en un exorcismo, incluso desde los que sostienen las velas o lo que sea, deben de haberse confesado, deben haber comulgado, deben haber estado en ayuno antes de participar, el día antes o la mañana antes de participar en el exorcismo. Y pues bueno, ya lo hemos visto, digamos, en películas y todo eso es cierto, porque cuando hablan del demonio o las películas y de posesiones, siempre hay un sacerdote, por algo será, nunca ven a una persona normal. Y el sacerdote y las personas tienen crucifijos, aguas benditas, sal exorcizada, los sacramentales, el aceite, la Santa Biblia, escapularios, todo esto. Lo más importante del exorcismo son las personas que lo realizan. Unas están directamente implicadas con el sacerdote en su labor sosteniendo los objetos benditos o agarrando al energúmeno para que no se cause daño físico a él o a los demás. Y otras están simplemente de apoyo, generalmente en la parte posterior de la habitación y lejos del energúmeno, rezando intensamente oraciones especiales de exorcismo. Se ha determinado que a todos los demonios aborrecen el idioma latín, y es por eso que las oraciones recitadas en latín son las más efectivas. El sacerdote, quien es la persona ungida y consagrada para representar a Jesucristo, es la más importante, pues él, en nombre de Jesús mismo, le ordena repetidamente al demonio o a los demonios que se retiren mientras también solicita o exige más información del demonio. Si el exorcista no es sacerdote consagrado, el exorcismo no tendrá ninguna eficacia y el demonio fácilmente se burlará de esa persona o grupo de personas y corren grandes riesgos de ser poseídos o atormentados ellos mismos. Ya lo hemos dicho en casos anteriores como los demonios son ángeles caídos y como ángeles tienen un poder increíblemente superior a nosotros los mortales. No podemos enfrentarnos ni al más insignificante y débil de ellos. Siempre perderemos. De igual manera, un sacerdote que no esté en estado de gracia no tiene la potestad de demandar nada en nombre de Jesús.
En el libro de Jesse Romero, que se titula The Devil in the City of Angels, él nos cuenta cómo en el caso de una posesión súbita un grupo de mujeres muy devotas empezaron a rezar el Santo Rosario mientras otras salían corriendo a buscar a un sacerdote para que les ayudara a controlar a la persona poseída y eventualmente a lanzar el demonio afuera. Pero el sacerdote, que se encontraba en ese mismo lugar sentado en su hora de descanso en un jardín, escapó corriendo cuando vinieran a buscarlo, pues no se atrevió a liderar este exorcismo. Muy seguramente no se encontraba en estado de gracia, y el gran temor de estos sacerdotes es que el demonio salga del energúmeno y los posea a ellos, pues se están exponiendo directamente a la posesión al estar en pecado mortal, tratando de impersonar a Jesucristo cuando no son dignos de eso y están directa o indirectamente influenciados por Satanás a través de su pecado y su impureza. Y el último tipo de posesión, sin duda alguna, que es el más complicado para el alma, es el de la posesión perfecta. En ese tipo de posesión, el poseído se encuentra, como lo dice la palabra, en perfecta disposición a los deseos del demonio que lo posee. Entonces, pues no vemos señales clásicas de que hablan en otras lenguas, de que cambian de voz, de que tienen fuerza suprema, nada de eso. Porque, sí, nada de esto, mejor dicho, la voluntad del posesivo está alineada, en perfecta armonía con la voluntad del demonio. Entonces, el poseído piensa y siente como el demonio. No presta ya ninguna resistencia. Entonces, pues no va a gritar, no presta ninguna resistencia ni a las órdenes ni a las ideas del demonio. Esta posesión es muchísimo más común en nuestros días, tristemente. Porque pues no es muy frecuente que veamos a una persona girando la cabeza a 360 grados ni nada de eso. Pero sí O que se coloque rígida como una tabla, sí. y por más de que 2 o 3 hombres traten de doblarla, no pueden. Sí, esas cosas pues no suceden en realidad con frecuencia, son muy raras. Pero lo que sí sucede con mucha frecuencia es la posesión perfecta y ni nos damos cuenta, no sabemos. Vemos en nuestro mundo actual individuos que disfrutan haciendo el mal, corrompen a otros y piensan de verdad ciegas y con todo su raciocinio que están haciendo lo correcto, que ellos están en lo correcto. Muchísimos hoy en día sirven a Satanás, Sí, sabiendo perfectamente lo que están haciendo, de manera pública. por ahí hemos escuchado que, por ejemplo, Adolfo Hitler era un poseído, perfecta posesión. Sí, a él nunca lo vimos girando la cabeza Yo me ni... imagino que habrán así como él muchos, digamos, dictadores en el mundo entero y personas, asesinos en serie, los satánicos Sí, hemos visto por tienen, ejemplo la cantidad de misas negras, ¿no? Que últimamente se están dando sí, en el mundo entero, ritos satánicos públicos que pues ahora es lo más común. Ahora inventaron la tal iglesia de Satanás y están reclamando aquí por lo menos en Norteamérica que les hagan excepción de impuestos como se lo hacen a otras iglesias, la iglesia católica, los pentecostales cuando reciben donaciones les hacen excepción de impuestos, ahora los de la iglesia de Satanás quieren lo mismo. Antes, por ejemplo, yo me acuerdo que decían que si pone uno ¿te acuerdas? El disco al revés, que se escuchaba un mensaje subliminal en las canciones. Ya no, ya las canciones hablan así tranquilamente de Satanás, del sexo, de los demonios, son letras completamente explícitas. Entonces, esa ya es una posesión perfecta. Ya la gente como que, sí, es normal y no se está contorsionando, no está gritando en lenguas raras, no está... Para este tipo de posiciones es casi que imposible restaurar al poseído en el camino hacia la santidad, porque pues es su propia voluntad unirse eternamente a Satanás o bueno, al demonio que sigan con convicción plena. Pero pues muy seguramente ninguno de ellos ha tenido la oportunidad de instruirse en estas cosas que nos estamos tratando todos de instruir y saber verdaderamente lo que es el infierno. Pues yo creo que de lo contrario nadie, por más de que les presenten muchos beneficios aquí en la tierra, se matricularía para ese castigo eterno del infierno.
Es por estas razones que es tan importante conocer, aprender, informarnos, para estar completamente advertidos de las cosas en las que nosotros mismos nos estamos metiendo. La otra cosa es denunciar públicamente y vigorosamente a Satanás y a sus legiones, llamar las cosas por lo que son, al aborto llamarlo asesinato, por ejemplo. La verdad siempre es la mejor alternativa, por dura que parezca de decir o de denunciar. De hecho, es la única alternativa para la salvación. El demonio aborrece la verdad y cada vez que la practicamos es como darle un puñetazo que físicamente jamás podríamos darle, pues enfrentarlo sería el error más grave del mundo. Igualmente, vernos a nosotros como pequeños niños que necesitan de su madre y de su padre para estar protegidos. No solo para sentirse protegidos, sino para tener protección total. Como aquel chiquito que corre a los brazos de su madre cuando un peligro se acerca. El niño no corre hacia el peligro o a enfrentarlo. El niño corre a los brazos de su mamá. Para entrar al reino de los cielos tenemos que hacernos niños y estar siempre lo más cerca de la Virgen María a través del Santo Rosario, que es nuestra arma diaria de protección contra los montones de demonios que rondan nuestras casas, nuestros trabajos, nuestros colegios. De esta forma podemos decir que Dios usa a los demonios como unos idiotas útiles. Al correr de ellos y mantenernos lejos de sus tentaciones, nos mantenemos cerca a Dios y buscando la gracia santificadora. Esto lo podemos encontrar en la palabra de Dios en Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una persona confesada, es decir, en estado de gracia, comulgada, es decir, con el cuerpo y la sangre de Jesucristo dentro de ella, rezando el rosario a diario y encomendándose a la protección de su ángel de la guardia y a San Miguel Arcángel, se la hará presa favorita de muchos demonios, pero ellos jamás la podrán tocar. Sin embargo, en el momento de la caída, es decir, tentaciones o pecados o debilidades o enfermedades o desesperación, atacarán con una fuerza feroz y serán muchos a la vez. Se dice que Satanás enviará a los demonios más poderosos a acechar a los más fuertes en la fe, y la caída puede ser monumental. Es por eso que no debemos nunca apartarnos de los sacramentos de nuestra Madre del Cielo, que no debemos nunca desfallecer por más difíciles que parezcan las pruebas y las circunstancias. Por dar un ejemplo, una enfermedad incurable, algo que produzca mucho dolor, mucho dolor, mucho sufrimiento, es algo que puede apartar a las personas de Dios. Y ahí caen todos los demonios más potentes porque fue una persona que creía mucho en Dios. Entonces no puede uno bajar la guardia, por más difíciles que los momentos sean. Sí, incluso si esa enfermedad se lo lleva a uno. Sí, se fue uno peleando contra los demonios, se fue uno fuerte. Pero nunca dudar de Dios. Dios siempre vencerá y con Él somos fuertes en espíritu y siempre venceremos de la mano de la Virgen María. La Virgen Santísima es el único ser mortal o ser humano que puede enfrentarse a los demonios y aplastarles la cabeza, destruirlos, enviarlos a los infiernos y reprimirlos. Sí, el único. Hay mucha gente que se siente muy, yo puedo, yo voy a enfrentar, yo voy a maldecir a este demonio. No hay que hacer eso. Nosotros somos humanos. Lo único humano que puede hacer eso es la Santísima Virgen María. Y bueno, los exorcistas, pero porque están haciendo eso en nombre de Jesús. Por esa misma razón, una de las armas más fuertes que hay es el Santo Rosario. Sí. Y si fuera en latín, mucho más, ¿no? Decía Ferchito que el latín es el idioma que más aborrecen los demonios, porque el latín es un idioma que nunca ha sido corrupto por groserías, ni por pornografía, ni por... O sea, no existen.
Palabras en latín. Palabras groseras en latín de iglesia, no existen películas pornográficas en latín, no existen canciones de reggaetón obsceno en latín, eso no, en ninguna parte existe. Hoy veíamos un video de Jesse Romero donde contaba que una persona que entraba a la misa, poseídos que eran conscientes y mm, querían ser liberados, entraban a la misa, pero digamos misas normales, y se podían aguantar hasta el punto de la comunión y ahí de la consagración. De la consagración, y ahí tenían que salirse de la iglesia. Si no aguantaban la presencia de Jesucristo. Pero si la misa era en latín, tan pronto empezaba la misa, la primera oración, ¡pum!, tenían corriendo, que salirse. No soportan. Entonces, el latín. Eso nos está diciendo, el latín es muy poderoso. Sí, nuestra siguiente tarea es aprender el Padre Nuestro y el Ave María en latín. No, exactamente, sí. Son mucho más poderosos porque es el lenguaje de... Es uno de los lenguajes que estaba en la cruz de Jesús. Eso también tiene mucho significado, pues, el latín, por ser uno de los lenguas que quedó grabada en la cruz, en el madero. Y por eso en los exorcismos utilizan el latín. Sí. Nos encanta a nosotros, ya como saben, mencionar a Sor María Jesús de Agreda. Yo creo, puedo estar equivocado, pero yo creo que Sor María Jesús de Agreda es la santa que más tiempo compartió con la Virgen. Sí, claro. La Virgen le contó muchas historias y ella las iba escribiendo a medida que la Virgen se las iba contando. En uno de sus libros, Ciudad Mística de Dios, narra muchos momentos en los cuales la Virgen María veía a los ángeles que la rodeaban, los ángeles celestiales que enviaba a Dios para protegerla y eso, pero también los ángeles caídos, los demonios, que por ejemplo cuentan ella, Sor María Jesús de Agreda, en el libro. Ellos estuvieron vanamente, pues sin ningún fruto, durante toda la vida de su hijo, esperando a que él cayera, a que Jesucristo cayera en pecado. Lo tentaron y de todo, y a que no cumpliera con la misión de la salvación. La Virgen María le cuenta a Sor María Jesús de Agreda que en el momento de la pasión de nuestro Señor, Satanás mismo, con una gran legión de demonios, estuvo tentándolo todo el camino del Calvario y atormentándolo a él, y pues por supuesto a la Virgen María, que los podía ver. Y cuenta la Virgen a Sor María Jesús de Agreda que en el momento ya muy cercano a la muerte de Jesucristo, cuando ya se dieron cuenta no lo pudimos hacer caer, no se va a bajar de esa cruz, ya se iban a ir, estaban en total modo de rabia y de descontento, ya se iban, la Virgen los amarró, los reprimió con cadenas, los amarró. Que esas cadenas eran el rosario. Representan el Santo Rosario, sí. Los amarró con esas cadenas al pie de la cruz y les dijo, pues ahora no, ahora se quedan, y los ordenó a que tenían que quedarse hasta el último instante del suspiro de vida de Jesucristo. Pues entonces los invitamos a estar muy alertas y saber discernir para reconocer a los demonios que vagan en este mundo para la perdición de las almas. Nos dice el Padre San Pío que si tuviéramos la capacidad de verlos, taparían la luz del sol con su presencia y todo el cielo sería totalmente negro, o sea, una montaña, una cantidad. Una manada, sí. Son muchos y están por todas partes. Si piensas que no están en tu casa o en tu apartamento o en tu oficina o en tu colegio o en tu trabajo, si crees que no están en las iglesias, te equivocas. Ellos están siempre acechando como leones hambrientos rugiendo, como nos dice San Pablo, y no descansan. En tu casa están más activos y presentes durante las peleas y discusiones, o cuando la gente está pecando, sí, por una razón u otra, cuando están tomando, pierden la voluntad. Cuando están usando drogas, también pierden la voluntad. Se ponen pendientes, alertas, activos. Pero también están muy callados y reprimidos y digamos que maniatados cuando toda la familia está en estado de gracia, o rezando, o ayunando, o ofreciendo todas sus acciones diarias a Dios. Ahí están solo que no pueden hacer nada ni cumplir ninguno de sus planes. En las iglesias están por lo general muy cerca de los confesionarios, tratando de que las personas se arrepientan de confesar sus pecados en el último momento, o que no lo hagan con fe, o que se les olviden algunos de los pecados.
Encomendémonos hoy a la Santísima Virgen María para que ella siempre esté como Madre amorosa defendiéndonos de estos peligros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de piedad y misericordia, defiéndenos del enemigo y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.